¿Y si el mandato más profundo que Jesús dio fuera precisamente el que constantemente pasamos por alto? Celebramos sus milagros, recitamos sus enseñanzas, examinamos sus doctrinas. Sin embargo, cuando Jesús se presentó ante una multitud, cansada, ansiosa y agobiada, no dijo: «Aprendan de mí». Extendió una invitación mucho más invasiva, profundamente personal y completamente transformadora. Dijo: «Aprendan de mí». Este desafío resuena a través de los corredores del tiempo, atormentando a todo creyente que tiene el valor de tomarlo en serio. ¿Cuántos de nosotros seguimos a Jesús con sincera devoción, pero nunca estudiamos verdaderamente los contornos de su carácter? ¿Cuántos lo adoramos con gran fanfarria, pero no logramos asemejarnos a Él discretamente en nuestra vida diaria? ¿Cuántos proclaman su nombre a los cuatro vientos, pero no poseen su corazón en el pecho? Creer en Jesús es sencillo. Imitarlo es un camino mucho más desafiante. Este viaje va más allá del simple aprendizaje intelectual y se adentra en el marco teológico clásico de imitación de Cristo, la imitación de Cristo. Es aún más difícil admitir que la mayoría de nosotros quizá no lo conozcamos lo suficiente como para intentar siquiera copiar su personalidad. Sabemos lo fuerte que es, pero no su postura. Respetamos su autoridad, pero no lo fácil que es hablar con él. Sabemos de sus milagros, pero no de sus cambios de humor. La gente conoce al Jesús que podía volcar las mesas en el templo, pero no sabe mucho del Jesús que dice: «Soy manso y humilde de corazón», en Mateo 11, 28 a 29. Si prestas atención, ese versículo no solo te dice que descanses, te dice exactamente qué hacer. «Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí». No mis creencias religiosas ni mi lista de cosas que he hecho. Yo. En el Nuevo Testamento, la gnosis es un conocimiento amplio e intelectual, y la epignosis es un conocimiento profundo, experiencial y relacional. El texto distingue claramente entre estos dos tipos de conocimiento. Muchos creyentes se detienen en la gnosis, recopilan información y memorizan hechos sobre la divinidad, pero nunca llegan a la epignosis, que requiere cercanía con los demás y un cambio interior. Si sabes sobre Jesús, pero no lo conoces realmente, tu espiritualidad será como un sepulcro blanqueado, perfecto por fuera con las enseñanzas correctas, pero sin vida por dentro, donde se supone que debe crecer el carácter. Pero, ¿cómo se llega a conocer a alguien? ¿Cómo es posible penetrar en la mente de Dios encarnado? ¿Cómo pasamos de admirar a Jesús a comprenderlo todo? La verdad te incomoda. A menudo se piensa que la fe se trata principalmente de conocer los hechos correctos, no de ser como quien los proclamó. Esto significa que muchos cristianos nunca aprenden realmente sobre Jesús. Los escépticos, por otro lado, pueden admirar su marco moral sin comprender en absoluto su divinidad, porque su conocimiento de Él proviene de la cultura y la historia, más que de la experiencia personal. Debido a esto, una generación sigue una versión de Jesús a la que realmente no se parece. Ahora bien, no puedes evitar la pregunta: si Jesús viniera a tu vida ahora mismo, ¿encontraría a un creyente o a un verdadero aprendiz? ¿Vería a alguien que sabe lo que dice o a alguien que ha aprendido cómo hace las cosas? Antes de continuar, si esta reflexión ya te ha impactado, considera suscribirte, darle a me gusta y compartirla. Visita deepbibletories.com para obtener lecciones más detalladas que te ayudarán a aprender sobre el Jesús que la mayoría de la gente nunca conoce. Si quieres comprender realmente lo que Jesús quiso decir cuando dijo: «Aprended de mí», debes abandonar el mundo familiar de hoy y regresar a la polvorienta tierra de Israel del primer siglo. Necesitamos sumergirnos por completo en una cultura de discipulado muy diferente a las lecciones, seminarios y sermones que conocemos hoy. Hoy en día, la forma de aprender se basa principalmente en ejercicios intelectuales. Hay que prestar atención, anotar lo que se escucha y recordarlo para después. Pero en la época de Jesús, aprender de un rabino significaba ser como él. Este es el contexto histórico de los talmidim, que en hebreo significa discípulos. El objetivo principal de un discípulo, o talmid, no era solo aprender lo que su maestro sabía, sino también ser ese maestro. Un discípulo no solo aprendía de memoria las lecciones de su maestro, también adoptaba su personalidad.
No solo leía lo que decía su maestro, sino que también copiaba su comportamiento en tiempo real. Era una relación que lo abarcaba todo. El discípulo solía dejar atrás su familia, su trabajo y su antigua vida para seguir al rabino a todas partes. Siempre caminaba justo detrás de su rabino, lo que dio origen al dicho cubierto en el polvo de su maestro. Esto no se debía a que fuera un mal seguidor, sino a que lo seguía tan de cerca a propósito. Siéntate en el polvo de sus pies y bebe sus palabras con sed, dice un famoso dicho de la Misná, que se dice que proviene de Yose ben Yoezer. Esto se interpretaba a menudo como un modismo que significaba que las personas debían caminar tan cerca de su rabino por los polvorientos caminos de Galilea que el polvo de sus sandalias las cubriera. Esta poderosa imagen representa estar cubierto por su esencia, su forma de vida, sus hábitos y su forma de reaccionar ante el mundo sin planearlo. Jesús eligió la palabra aprender, mantano en griego, la misma raíz que discípulo, matetes, en Mateo 11:29 por esta razón. En la cultura de la época, esta palabra significaba más que una simple recopilación de hechos religiosos. Significaba un aprendizaje integral de la persona. Un discípulo observaba atentamente cómo el rabino comía, descansaba, lidiaba con las interrupciones, hablaba con los pobres y marginados, trataba a sus enemigos y reaccionaba cuando sus amigos más cercanos lo traicionaban. El verdadero objetivo no era aprender lo que el rabino sabía, sino convertirse en lo que el rabino era. Cuando el apóstol Pablo dice, imítenme, como yo imito a Cristo, utiliza esta idea de mimetismo total, o mimesis en griego. En el pasado, leer un pergamino no enseñaba un oficio, ya fuera carpintero o el Mesías. Para aprender, había que copiar los movimientos de las manos, la postura y la técnica del maestro una y otra vez, hasta que las propias manos se movieran de la misma manera, casi automáticamente. Ahora entiendes por qué Jesús no dijo, aprendan de mis enseñanzas ni de mis milagros. Le dijo, aprendan de mí. Se impuso como plan de estudio, porque el reino que estaba estableciendo necesitaba un cambio profundo en su interior, no solo admiración externa. Aún así, Jesús rompió el molde habitual de los rabinos de una manera sorprendente. En su época, la mayoría de los rabinos eran conocidos por ser muy inteligentes, tener posturas estrictas sobre la ley, ser muy hábiles en el debate y tener una gran autoridad espiritual. Pero Jesús les dice a sus discípulos lo único que lo hace único y que quiere que estudien por encima de todo. Soy manso y humilde de corazón. En un mundo lleno de arrogancia religiosa, competencia espiritual y ostentación intelectual, Jesús basa su gran invitación no en lo inteligente, poderoso o importante que sea, sino en lo humilde que es. No solo hace esta oferta a un pequeño grupo de eruditos, se la hace a todos los cansados. Vengan a aprender de mi corazón, no de mis argumentos, dice, no mi nombre, sino mi corazón. Sabía que estar en sintonía con su verdadera naturaleza, no alcanzar metas, era lo que realmente le daba descanso a su alma. Aquí es donde empiezan a manifestarse muchos de los problemas del discipulado moderno. Estudiamos con atención lo que Jesús enseñó, pero no mucho sobre cómo actuó. Defendemos con fervor su verdad, pero a menudo no prestamos atención a su tono. Copiamos rápidamente su autoridad, pero tardamos mucho en aceptar su humildad. Pero Jesús habla directamente a la generación más cansada del mundo, una que se hunde en la ansiedad, los problemas de autoimagen, la identidad basada en el rendimiento y la comparación constante. Y les dice que la única manera de encontrar el verdadero descanso es aprender cómo Él es humano de una manera que le es única. Si comprender el corazón de Jesús es lo que significa ser discípulo, lo que sigue es aún más asombroso. Aprender acerca de Jesús es la única manera de conocer profundamente al Padre.
La gente ha intentado comprender a Dios durante miles de años mediante una amplia gama de rituales, sacrificios, leyes, sombras y profetas. Oyeron su voz en el trueno del monte Sinaí, lo vieron en la zarza ardiente y supieron lo poderoso que era porque los mares se abrieron y las montañas se incendiaron. Sin embargo, ni siquiera Moisés, Elías, Isaías o Daniel pudieron mostrar plenamente quién es Dios. Mostraron lo poderoso que era, lo santo que era, lo justo que era y lo iracundo que era. Pero su corazón, su verdadera naturaleza, permaneció oculto a la gente. Entonces Jesús aparece y dice algo que nadie se había atrevido a decir. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Juan 14:9. En una sola frase impactante, destruye toda idea errónea e incompleta que la gente haya tenido sobre Dios. Sin duda, nos dice que el tono de su voz es el tono de Dios. La forma en que trata el dolor es como Dios debería actuar. Su bondad con los débiles es como la bondad de Dios. Dios es humilde, como lo es ante el orgullo. Su cuidado por los que sufren es como el cuidado de Dios. Aprendan de mí, dice Jesús. Pero no solo nos dice que aprendamos a ser mejores personas. Nos pide que veamos la naturaleza misma de Dios, hecha visible en forma humana. Por eso los evangelios dedican tanto tiempo a contar historias sobre cómo Jesús interactúa con la gente, a veces incluso más que a los milagros que realiza. Los milagros muestran su divinidad y poder, pero las interacciones muestran quién es y qué siente. Jesús nos enseña cómo es realmente Dios al tomar a niños en sus brazos cuando sus propios discípulos intentan alejarlos. Dios es accesible, gentil y está plenamente presente. Al tocar a los leprosos a propósito en lugar de mantenerse alejado de ellos como decía la ley, demuestra que Dios no se desanima por nuestra inmundicia, sino que se acerca a nuestro quebrantamiento. Cuando clama a gritos ante la tumba de Lázaro, demuestra que Dios está con nosotros en nuestro dolor antes de salvarnos. Compartir una comida con personas conocidas por su mala conducta demuestra que Dios valora las relaciones por encima de obligar a las personas a cambiar. Nos muestra a un Dios que ve lo invisible y honra a los olvidados cuando detiene su viaje para ayudar a la mujer que sufría de hemorragias y a quien nadie más podía ver. Nos muestra que Dios no ha terminado con nosotros, incluso cuando creemos que hemos terminado con nosotros mismos, cuando cura con amor a Pedro después de su peor error. Por eso Jesús no es solo otro gran maestro en una larga lista de profetas. Es la palabra de Dios hecha vida. A Dios nadie le ha visto jamás, sino el Hijo unigénito lo ha dado a conocer, señala el apóstol Juan. Significa lo dio a conocer en griego, y de ahí proviene la palabra española exégesis. En un sentido muy real, Jesús es la exégesis, o explicación completa, de Dios. Al decir, aprended de mí, Jesús nos invita a aprender cómo es Dios, no la visión distorsionada de Dios que quizás hayas adquirido en una formación religiosa estricta, no el tipo de Dios moldeado por el miedo, la manipulación o una profunda incomprensión, no el Dios que aprendiste de figuras de autoridad malsanas o abusivas. Se nos invita a conocer al Dios verdadero, paciente, bondadoso, honesto y profundamente humilde. Esta nueva comprensión lo cambia todo, porque muchos cristianos aman mucho a Dios, pero también le temen. Hacen lo que Él dice, pero no se sienten seguros a su lado. Siguen su ejemplo, pero no creen plenamente en sus ideas. Aunque lo adoran los domingos, tienen una profunda sospecha de que podría volverse contra ellos en cualquier momento, castigarlos por sus errores o mostrarles sus vergüenzas más profundas. Pero Jesús nos quita todo temor
al mostrarnos a un Dios cuya mayor fortaleza es su dulzura y cuya mayor gloria es su humildad. Nos muestra a un Dios que limpia los pies sucios de quienes lo siguen, un Dios que se sienta con quienes están solos y marginados, un Dios que reconoce a los olvidados y eleva a los humildes, un Dios que toca lo inalcanzable, el tipo de Dios que mira al mundo entero y dice: aprendan de mi corazón, y sus almas finalmente hallarán descanso. Esta es la razón exacta por la que un enfoque intelectual del discipulado separado del relacional siempre fracasará. Algunas personas pueden estudiar teología durante décadas y aún así tener un profundo temor de quién es Dios. Pero un encuentro transformador con el Jesús que bendice a los niños, perdona a sus enemigos desde la cruz y parte el pan con los quebrantados puede cambiar todas las creencias erróneas y dolorosas de una persona. Jesús nos muestra a un Dios que no es lejano ni frío, sino muy cercano. No se enoja fácilmente, sino que está lleno de misericordia constante. No quiere que seamos perfectos, sino que confiemos en ellos. Muestra a un Dios que se adentra en el dolor de las personas en lugar de explicarlo desde una distancia segura. Un Dios que asume los pecados de los pecadores en lugar de oprimirlos con su peso. Un Dios completamente santo que no se aleja de nosotros, sino que se acerca a nosotros. Y aquí es donde reside el escándalo aún mayor de las palabras de Jesús. Si no conoces a Jesús, no puedes conocer realmente a Dios. Ninguna filosofía, religión, moralidad o tradición cultural puede lograrlo. En Mateo 11:27 Jesús dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta es una afirmación muy excluyente. Significa que solo puedes conocer realmente a Dios si entiendes lo que Cristo dijo sobre el amor. Si lo que piensas de Dios contradice directamente el comportamiento de Jesús, Jesús gana. Si tu forma de pensar en Dios lo hace parecer más cruel o más iracundo que Cristo, Cristo gana. Si tus miedos hacen que Dios parezca distante y severo, la profunda compasión de Jesús triunfará, porque Él es el único que muestra al Padre tal como es. Esto nos lleva a la verdad más difícil e importante de todas. Para los cristianos, aprender sobre Jesús no es una opción, es el propósito de su fe. No puedes ser cambiado por un Dios que no comprendes realmente. No puedes confiar en un Dios al que temes en secreto. No puedes mostrar el corazón de Dios si no lo has estudiado con detenimiento. Conocerás mejor al Padre a medida que aprendas más sobre Jesús. Y cuanto más conozcas al Padre, más vivirás con profunda paz en lugar de miedo, con profunda compasión en lugar de juicios severos, con humildad genuina en lugar de orgullo agobiante, con una confianza inquebrantable en lugar de una inseguridad persistente, y con un claro sentido de propósito en lugar de estar perdido y confundido. Jesús no solo vino a morir por nosotros, vino a mostrarnos el corazón de quien estuvo dispuesto a morir por nosotros. Escribe amén en los comentarios si la verdad de que Jesús es la imagen del corazón del Padre te llega al alma. Di con fe que quieres aprender sobre el verdadero Dios, aprendiendo sobre el verdadero Jesús. Si conocer a Jesús es la clave que revela la verdadera naturaleza del Padre, entonces los 12 discípulos originales se convierten en nuestra ventana más clara a lo que significa tener éxito o fracasar al aceptar esa invitación divina. Caminaron con Él, comieron con Él, compartieron los mismos espacios donde su gentileza, su paciencia, su fortaleza emocional y su profunda humildad se manifestaban a diario. Y sin embargo,
Algunos lo conocieron con notable profundidad, mientras que otros se quedaron a centímetros de su rostro y nunca lo vieron realmente. Sus experiencias individuales exponen una de las verdades más impactantes de todo el Nuevo Testamento. La proximidad física a Jesús no es lo mismo que ser transformado por Él. Y si esto fue cierto para los hombres que pudieron tocarlo físicamente, es aún más profundo para quienes lo seguimos espiritualmente a lo largo de los siglos. Consideremos a Pedro, impulsivo, apasionado, pero en definitiva, dócil. Ningún discípulo fracasó de forma más espectacular, habló con mayor imprudencia o tropezó de forma más dramática que él. Sin embargo, Pedro aprendió algo absolutamente esencial en su camino. Permitió que Jesús lo deshiciera por completo. Permitió que el aguijón de la corrección penetrara su orgullo. Permitió que la humillación de sus fracasos lo humillara y permitió que la gracia inagotable de Cristo lo reconstruyera. Pedro no solo siguió a Jesús desde una distancia segura, dejó que Jesús lo transformara fundamentalmente desde adentro. Cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, Pedro aprendió de su autoridad suprema. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Pedro aprendió de su invitación radical a dar un paso de fe. Cuando Jesús lo reprendió con las palabras: «Quítate de delante de mí, Satanás», Pedro aprendió de su santidad inquebrantable. Y cuando Jesús lo restauró junto al fuego en la playa después de su negación, Pedro conoció la profundidad de su gentileza restauradora. El camino de Pedro ilustra vívidamente lo que significa aprender de mí. No se trata de alcanzar la perfección, sino de la entrega diaria. No se trata de un desempeño impecable, sino de una disposición persistente a cambiar. No se trata de mantener el orgullo, sino de una disposición continua a ser reformado por el corazón del Salvador. Ahora, compárelo con Santiago y Juan, los acertadamente llamados hijos del trueno. Ellos amaban genuinamente a Jesús, pero malinterpretaron profundamente su misión. Querían hacer descender fuego del cielo para consumir a los samaritanos que los rechazaron. Compitieron por los asientos de mayor gloria junto a su trono en el reino venidero. Anhelaban desesperadamente la corona sin la cruz, la autoridad sin la humildad, la victoria sin la vulnerabilidad. Jesús tuvo que enseñarles una y otra vez que la grandeza en su reino no se mide por el dominio y el poder, sino por la humildad del servicio. Les lavó los pies para quebrantar su orgullo. Colocó a un niño pequeño en medio de ellos para redefinir por completo su concepto de poder. Reprendió su sed de venganza y les instruyó: «El Hijo del Hombre no vino para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas». Lentamente y a menudo con dolor comenzaron a comprender su corazón. Pero su camino expuso cuán profundamente puede esconderse la ambición humana en lo que parece ser actividad espiritual. Luego, observemos a María de Betania, quien destaca como una de las pocas seguidoras que realmente parecían comprender a Jesús mientras aún vivía. Mientras los discípulos varones se afanaban en debatir sobre estatus y posición, ella simplemente se sentó a sus pies. Mientras la multitud clamaba por más milagros, ella escuchaba en silencio el sonido de su voz. Mientras otros preparaban estrategias para un reino político, ella preparaba su corazón para el dolor venidero. Cuando lo ungió con aceite de un precio exorbitante, Jesús declaró que ella era la única que realmente había comprendido su muerte inminente. María conoció a Jesús no a través del ajetreo del ministerio público, sino a través de una atención silenciosa y privada. Ella sirve como prueba contundente de que la intimidad, no los dones,
es la verdadera puerta a la transformación. Lo conoció porque intencionalmente le hizo un espacio en su vida. Su ejemplo demuestra que conocer a Jesús no se trata de estar en el círculo íntimo exclusivo. Se trata de darle acceso sin restricciones a tu mundo interior. Y luego, por supuesto, está Judas, el contraste más aleccionador y trágico de todos. Judas caminó con Jesús durante 3 años. Presenció personalmente cada milagro. Escuchó cada sermón, incluido el Sermón del Monte. Vio de primera mano la compasión, las lágrimas, el perdón y las sanaciones. Pero nunca, jamás, conoció el corazón de Jesús. Admiraba su poder, pero rechazaba fundamentalmente su humildad. Quería un Mesías que derrocara violentamente al Imperio Romano, no un siervo humilde que lavara los pies. Siguió a Jesús físicamente mientras, internamente, seguía sus propios motivos y deseos oscuros. Al final, la tragedia definitiva de Judas no es solo su acto de traición, es su profunda ceguera espiritual. Se paró justo al lado del corazón más tierno del universo y permaneció completamente inmutable. Esto nos lleva a una aterradora realidad teológica, a veces llamada paradoja de Judas I. Puede participar plenamente de todos los medios de gracia, los sermones, los milagros, la comunidad, sin recibir jamás la gracia de los medios. Él gozaba de una proximidad incomparable a la luz del mundo. Sin embargo, eligió deliberadamente caminar en la oscuridad porque rechazó constantemente el llamado a la entrega interior. Judas sirve como la advertencia eterna de que puedes estar excepcionalmente cerca de Jesús y aún así no conocerlo en absoluto. Esta misma división espiritual se repite en la Iglesia moderna hoy. Algunos creyentes conocen las Escrituras al dedillo, pero desconocen el tono del Salvador. Pueden defender la verdad con gran pasión, pero no reflejan el carácter del dador de la verdad. Hablan en nombre de Cristo mientras actúan con un espíritu completamente opuesto a la naturaleza de Cristo. Esto refleja la crítica profética que se encuentra en Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Tener una teología correcta u ortodoxia, sin una práctica y un amor correctos, u ortopraxia, es un estado de muerte espiritual. Este es el fariseo moderno, aferrado a una ortodoxia muerta. Y luego están los discípulos silenciosos, las Marías, los Pedros que fracasan y se levantan, los corazones arrepentidos que aprenden de Jesús a través de las dolorosas lecciones de tormentas, lágrimas, espera y entrega. Están lejos de ser perfectos, pero están siendo moldeados activamente. No solo estudian sus enseñanzas, están empezando a imitar su actitud. Y Jesús dijo: esos son los discípulos que hallan descanso para sus almas. Pero aquí está la pregunta que debe afrontar todo seguidor moderno de Jesús. ¿Qué discípulo soy? Soy como Pedro, dispuesto a ser completamente destruido para ser reconstruido a su imagen. Soy como Juan, que amaba genuinamente a Jesús, pero aún necesitaba que su mano tierna corrigiera mi ambición mundana. Soy como María, atento, presente y hambriento simplemente de conocer su corazón. ¿O soy como Judas, físicamente cerca de Jesús, activo en círculos religiosos, quizás incluso con talento para el ministerio, pero trágicamente distante de su verdadera naturaleza? Esta es la línea que Jesús traza en la arena cuando ordena: aprended de mí. No todos los seguidores aprenden de verdad. No todos los admiradores se transforman. No todos los creyentes imitan de verdad. El mayor dolor de Jesús, registrado en los evangelios, no estaba dirigido a los pecadores declarados.
estaba reservado para quienes estaban más cerca de él, pero aún no lo reconocían como era. La proximidad no es discipulado. La actividad no es transformación. El ministerio no es intimidad. Solo el aprendizaje dedicado del corazón de Jesús puede dar origen a la verdadera semejanza a Cristo. Este es un momento para la honestidad. Al pensar en estos diferentes seguidores, ¿en qué camino te encuentras ahora mismo? Te pide Jesús que seas enseñable como Pedro, que purifiques tu ambición como Juan, o que seas atento como María. Comparte en los comentarios qué parte de conocer el corazón de Jesús es tu mayor desafío hoy. Y si simplemente agradeces su paciencia contigo en este camino, escribe Amén. Si este mensaje te ayuda a reconocer tu verdadera posición en tu camino, tómate un momento para suscribirte, darle a me gusta y compartir. Visita deepbibletories.com para acceder a estudios más profundos diseñados para enseñarte no solo las palabras de Jesús, sino también su esencia. Si realmente deseamos aprender de Jesús, también debemos aceptar el método principal que usa para enseñarnos. Un método a menudo incómodo, casi siempre inesperado, pero inequívocamente intencional. Jesús capacita a sus discípulos no principalmente mediante sermones ni milagros, sino mediante situaciones de la vida real que confrontan sus miedos más profundos y exponen las motivaciones ocultas e inexaminadas de sus corazones. Esto se alinea con un concepto de la teología espiritual conocido como purgatorio, donde Dios debe purgar el alma de sus apegos a la comodidad, el control y el ego antes de que pueda ocurrir el verdadero crecimiento. Las tormentas y los retrasos que enfrentamos no son castigos divinos, son parte de vía negativa, el camino negativo. Un camino donde Dios nos quita sistemáticamente nuestros apoyos para que aprendamos a apoyarnos solo en Él. Él nos moldea a través de tormentas que no pueden calmar, tareas que no pueden manejar, necesidades humanas que no pueden satisfacer, personas quebrantadas que no pueden sanar y épocas confusas que no pueden explicar. El aprendizaje de la semejanza a Cristo no es comodidad, es rendición. El currículo para aprender a Jesús está escrito en el lenguaje desconocido de la demora, el sufrimiento, la prueba y el silencio. Nadie desea estas cosas, pero nadie se vuelve como Cristo sin ellas. Observen a los discípulos en el mar de Galilea. Jesús, a sabiendas, los conduce directamente a una tormenta que ya sabía que se avecinaba, y luego se queda dormido en la popa de la barca. Entran en pánico, gritan de miedo e incluso lo acusan de no importarle su destino. Pero la tormenta nunca fue realmente por el clima. Fue por la revelación. Jesús quería que conocieran su calma, su confianza en el Padre, su autoridad sobre el caos y su serenidad bajo una inmensa presión. Quería que vieran por sí mismos que las mismas olas que los aterrorizaban estaban seguras bajo sus pies. Cuando finalmente calma la tormenta, les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? No les pregunta esto para avergonzarlos, sino para mostrarles lo que aún no habían aprendido sobre su corazón. La tormenta no les enseñó a ser mejores marineros, les enseñó quién era Jesús. Consideremos entonces la alimentación de los 5.000. Jesús observa a una multitud hambrienta y se dirige a sus discípulos: dadles vosotros de comer. No tienen dinero, ni un plan estratégico, ni recursos. ¿Por qué les asignaría Jesús una tarea tan claramente imposible? Porque en su reino, la imposibilidad no es un callejón sin salida, es una puerta para conocerlo más profundamente. Cuando multiplica los panes y los peces, los discípulos aprenden de su compasión ilimitada,
su generosidad radical, su creatividad divina y su abundancia sobrenatural. Aprenden que Jesús no nos pide que hagamos el milagro nosotros mismos, sino solo que le confiemos lo poco que tenemos. El milagro nunca se trató solo del pan, se trató de conocer el corazón de aquel que es el pan de vida. Y luego está la historia de Lázaro, el momento en las Escrituras que expone con tanta fuerza el profundo dolor de todo creyente que alguna vez ha esperado, rogado, orado y solo ha escuchado silencio a cambio. Jesús recibe la urgente noticia de que su querido amigo Lázaro se está muriendo y no hace nada. Espera deliberadamente. Retrasa su viaje intencionalmente. Permite que el hombre muera, que las hermanas lloren y que todo el pueblo lo entierre. Y cuando finalmente decide llegar, Marta grita las mismas palabras que muchos de nosotros hemos susurrado entre lágrimas: Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Pero Jesús lo sabía. Sabía el momento perfecto. Sabía el desenlace final. Sabía que una gloriosa resurrección aguardaba justo detrás de la dolorosa demora. Su silencio no era una señal de abandono, era un acto de preparación. Cuando llora con las hermanas afligidas, revela su profunda empatía. Cuando llama a Lázaro a salir de la tumba, revela su autoridad absoluta sobre la muerte misma. En esa historia, los discípulos aprenden algo que nunca podrían haber aprendido a través de una respuesta inmediata a sus oraciones. El amor de Jesús no se mide por la velocidad de su respuesta, sino por el propósito eterno que hay detrás de ella. Y luego está la noche agonizante en Getsemaní, un momento que la mayoría de los creyentes tienden a pasar por alto demasiado rápido. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a lo profundo del huerto y les permite verlo completamente abrumado, afligido hasta la muerte, sudando gotas de sangre. ¿Por qué haría esto? Porque incluso su agonía era parte de su discipulado. Esta fue la lección definitiva en unión volitiva, la perfecta alineación de la voluntad humana con la voluntad divina. Quería que aprendieran cómo Él enfrentó un sufrimiento inimaginable, mediante la oración sincera, la entrega total y la confianza inquebrantable en el plan del Padre. Quería que vieran que la verdadera fuerza nace en el crisol de la vulnerabilidad ante el Padre. Quería que comprendieran que la obediencia genuina no es un estoicismo sin emociones, sino una elección consciente hecha entre lágrimas y angustia. Su oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya, enseña que la verdadera obediencia a menudo implica sufrimiento y que es totalmente permisible luchar emocionalmente sin dejar de someterse espiritualmente. Quería que supieran que seguirlo inevitablemente requeriría sus propios momentos de Getsemaní, no porque Dios sea cruel, sino porque la verdadera transformación requiere que confrontemos las partes de nosotros mismos que se resisten ferozmente a la rendición. Los puritanos solían referirse a este proceso como aflicción santificada. Creían que el sufrimiento actúa como el fuego de un refinador sobre el oro. Derrite el corazón para que la escoria, las impurezas de nuestro carácter, puedan eliminarse de la superficie, dejando atrás un reflejo más puro del refinador mismo. Jesús nos entrena de la misma manera hoy. Usa la pérdida de un trabajo que expone nuestra profunda dependencia de la seguridad. Usa una relación rota que revela nuestra impaciencia y egoísmo ocultos. Usa una tormenta financiera que revela nuestras ansiedades sobre la provisión. Usa oraciones sin respuesta para exponer nuestras falsas expectativas sobre Él. Usa una traición dolorosa para revelar si realmente hemos comprendido su corazón de perdón. Usa temporadas de silencio divino para revelar si confiamos en su corazón
o solo en sus bendiciones. Usa temporadas donde todo lo estable en nuestras vidas se derrumba, dejándonos cara a cara con la única estabilidad que realmente importaba. Esta es la parte del discipulado que el cristianismo moderno a menudo evita porque no es glamorosa, no se puede compartir en redes sociales y es profundamente incómoda. Pero es el entorno mismo donde Jesús forja su propio corazón en sus seguidores. No puedes aprender su gentileza hasta que la vida te da amplias razones para ser severo. No puedes aprender su humildad hasta que las circunstancias confrontan directamente tu orgullo. No puedes aprender su confianza hasta que tus propios recursos te fallan por completo. No puedes aprender su descanso hasta que tu alma se haya desgastado por su propio esfuerzo. No puedes aprender su compasión hasta que tu propio corazón se haya quebrantado. La formación espiritual no se aprende principalmente en la luz, se forja en las sombras, y aquí reside el gran misterio. Cada capítulo doloroso de tu vida ha sido un aula diseñada para enseñarte el carácter de Jesús. La tormenta que te aterrorizó pretendía enseñarte su paz. El silencio que te frustró pretendía enseñarte su soberanía. La decepción que te aplastó pretendía enseñarte su cercanía. La prueba que te agotó pretendía enseñarte su resistencia. La traición que te hirió pretendía enseñarte su perdón. Y el valle que casi te destruyó pretendía enseñarte su poder de resurrección. La mayoría de las personas oran para que Dios les quite la lección mucho antes de haberse tomado el tiempo de aprender del instructor. La pregunta para nosotros ahora no es ¿por qué me pasa esto? La pregunta es Jesús, ¿qué parte de tu corazón intentas enseñarme aquí? Tu aula de sufrimiento no es solo para ti, es un testimonio en desarrollo. Si crees que este mensaje es una palabra profética que puede abrir camino a alguien más, compártelo ahora. Al compartir esta palabra, activas la unción que fluye en la vida de tus seres queridos. Si las tormentas, las demoras, el sufrimiento y el silencio constituyen el aula donde Jesús capacita a sus seguidores, entonces nos encontramos ante una dolorosa verdad que el cristianismo moderno ya no puede permitirse ignorar. Vivimos en una generación que conoce las Escrituras, canta cánticos de alabanza, cita sermones, asiste a conferencias y defiende la teología. Sin embargo, a menudo no se parece en nada a Jesús. Nuestras iglesias están llenas de creyentes bien informados que siguen siendo emocionalmente reactivos, espiritualmente inmaduros, relacionalmente duros y fragmentados internamente. Llevamos nuestras Biblias, pero no su corazón. Proclamamos su verdad, pero no transmitimos su tono. Defendemos su doctrina, pero no mostramos su comportamiento. Y el mundo exterior observa. Los escépticos lo notan, nuestros hijos lo notan, y en nuestros momentos de mayor tranquilidad, nuestras propias almas lo notan. Esto se debe a que la información ha aumentado, pero la transformación no ha seguido el mismo ritmo. Esta profunda desconexión explica por qué la credibilidad del cristianismo se ha erosionado tanto a ojos de muchos no creyentes. No se debe a que rechacen la persona de Jesús. La mayoría de las personas, al ser encuestadas, aún lo admiran. Se debe a que no pueden reconciliar la profunda belleza de su carácter con el comportamiento, a menudo inapropiado, de muchos que afirman seguir su nombre. El problema no es la falta de verdad en nuestro mensaje, es la falta de semejanza en nuestras vidas. Hemos dominado las enseñanzas de Jesús, pero hemos descuidado su temperamento. Podemos citar extensamente al apóstol Pablo, pero no podemos perdonar a nuestros enemigos como lo hizo Jesús. Podemos predicar sobre la santidad,
pero no podemos conectar con los pecadores con su compasión radical. Podemos denunciar el pecado en la cultura, pero no podemos lavar los pies de nuestros hermanos y hermanas. Podemos resistir la cultura imperante, pero no podemos resistir nuestro propio orgullo. La crisis no es de confusión doctrinal, es una crisis de deformación espiritual. Somos en general discípulos que hemos aprendido mucho acerca de Jesús, pero aún no han conocido verdaderamente a Jesús mismo. Esta desconexión no es un fenómeno nuevo. Aparece a lo largo de las páginas de las Escrituras. Los fariseos habían memorizado la Torá, diezmaban sus especias meticulosamente, rezaban largas oraciones en público y se adherían a cada mínima tradición religiosa. Y sin embargo, Jesús dijo que se asemejaban a sepulcros blanqueados, hermosos y limpios por fuera, pero llenos de muerte y descomposición por dentro. Eran teológicamente precisos, pero espiritualmente tóxicos. Llevaban la revelación divina en sus cabezas, pero carecían de una transformación genuina en sus corazones. Obedecían la letra de la ley, pero nunca habían absorbido el corazón del legislador. Demostraron para siempre que se puede estar informado bíblicamente y aún así permanecer espiritualmente ciego. Su mayor tragedia fue que Dios mismo se paró directamente frente a ellos, amable, humilde, compasivo, y lo rechazaron porque su carácter no se alineaba con sus rígidas expectativas preconcebidas. Los creyentes modernos a menudo cometen este mismo error, aunque de maneras más sutiles. Desarrollamos mentes agudas e intelectuales, pero poseemos corazones duros y críticos. Defendemos la verdad de maneras que destruyen a la gente. Confundimos nuestro propio celo con genuina madurez espiritual. Confundimos la audacia con la dureza. Ocultamos nuestra profunda inseguridad bajo una apariencia de rigidez doctrinal. Usamos la teología como una armadura para evitar la vulnerabilidad emocional. Disfrazamos nuestra ira de convicción justa. Sustituimos nuestra verdadera identidad en Cristo por el orgullo y usamos el ruido y la actividad constantes como sustituto de la profundidad espiritual. Estamos aprendiendo cristianismo sin llegar a conocer verdaderamente a Cristo. El resultado es una cultura de creyentes llena de ansiedad, agotamiento, competitividad, juicio, actitud defensiva y un profundo agotamiento espiritual. Mientras tanto, la suave voz de Jesús susurra: «Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas». Parte del problema reside en el modelo occidental de discipulado, que a menudo trata al cristianismo como un programa a completar en lugar de como una persona a la que conocer. Creamos clases, desarrollamos currículos, diseñamos listas de verificación y establecemos métricas de desempeño. Pero el discipulado en las Escrituras nunca se presentó como un curso, era una compañía. Los primeros creyentes no solo aprendieron las enseñanzas de Jesús, adoptaron su postura ante la vida misma, aprendieron su paciencia al soportar la persecución juntos, aprendieron su generosidad al atender las necesidades prácticas de los demás, aprendieron su valentía al seguir predicando incluso cuando tenían miedo, aprendieron su misericordia al restaurar a los que habían caído. Y el mundo los reconoció como seguidores de Cristo, no porque llevaran cruces al cuello, sino porque se parecían a Él y actuaban como Él. Hoy en día, muchos cristianos se asemejan más a su ideología política que a su Salvador. Están moldeados más por sus traumas pasados que por la sanación de Jesús, más por las guerras culturales que por los valores del reino, más por sus preferencias personales que por un propósito divino, y más por el miedo que por el amor. Reaccionan como reacciona el mundo,
hablan como habla el mundo, lidian con el estrés como lo hace el mundo y lo justifican todo con un tenue barniz de lenguaje religioso. Mientras tanto, la invitación de Jesús permanece inalterada y a la espera. Aprended de mí. La Iglesia ha dominado el arte de creer, pero ha descuidado el arte del aprendizaje. Hemos logrado convertir seguidores, pero hemos fracasado en formar verdaderos discípulos. Y las consecuencias de este fracaso lo afectan todo. Conduce a matrimonios que se desmoronan, no por falta de compromiso, sino por falta de la mansedumbre cristiana. Resulta en ministerios que se agotan porque sus líderes conocen la estrategia, pero no el descanso. Provoca la ruptura de amistades porque los creyentes saben corregir, pero no mostrar compasión. Produce interacciones en redes sociales que muestran la verdad sin rastro de ternura. Fomenta vidas de oración que buscan resultados deseados en lugar de su presencia. Permite que los dones espirituales operen sin el fruto esencial del Espíritu. Todo esto sucede porque hemos buscado el conocimiento sin imitación, la producción sin reflexión y el llamado sin carácter. El mundo no anhela ver cristianos más inteligentes, más ruidosos, más audaces ni más agresivos. Anhela desesperadamente ver cristianos que hayan aprendido verdaderamente de Jesús, su valentía sin crueldad, su convicción sin arrogancia, su confianza sin inseguridad, su autoridad sin presunción, su pureza sin superioridad, su verdad sin condenación y su misericordia sin concesiones. Y la pregunta que ahora enfrenta todo creyente es penetrante en su simplicidad. ¿Experimentan las personas un destello de Jesús cuando me experimentan? Si la respuesta es no, entonces no importa cuánto sepamos de la Biblia, cuán apasionadamente adoremos o cuán audazmente prediquemos, aún no hemos obedecido su instrucción más fundamental, porque el objetivo final de Jesús nunca fue que sus seguidores simplemente pudieran repetir sus enseñanzas. Fue que reflejaran su corazón. Si el cristianismo moderno sufre una epidemia de agotamiento emocional, ansiedad, agotamiento y fragmentación interior, la instrucción de Jesús, aprended de mí, se convierte en mucho más que una suave sugerencia espiritual. Se convierte en la cura definitiva para una generación que se ahoga en su propia mente. Cuando Jesús dijo, «Encontraréis descanso para vuestras almas», no hablaba con una metáfora poética. Ofrecía un diagnóstico preciso de la condición humana universal. Miraba más allá del desempeño religioso, de la modificación del comportamiento y más allá del ruido ensordecedor del ministerio y la moralidad, directamente a las profundas y agobiadas entrañas de la psique humana. Comprendió con perfecta claridad que la mayor batalla que sus seguidores librarían jamás no sería contra el imperio romano, contra los demonios, ni contra la persecución, sino contra el peso aplastante de su propio mundo interior. Y ofreció el único remedio lo suficientemente potente como para sanarlo. Aprended mi corazón, aprended mi forma de ser, aprended mi postura emocional, mis ritmos internos, mi gentileza, mi humildad, mi descanso. La verdad, si nos atrevemos a admitirlo, es que muchos creyentes saben cómo vivir el cristianismo por fuera, pero por dentro están completamente agotados. Sabemos decir lo correcto, pero no sabemos cómo detener el ciclo de la preocupación. Conocemos la mecánica de la oración, pero no sabemos cómo descansar verdaderamente en su presencia. Sabemos servir en la iglesia, pero no sabemos cómo dejar de buscar la aprobación de los demás. Sabemos cómo parecer fuertes ante los demás,
pero no sabemos cómo dejar que Jesús nos haga genuinamente amables. Sabemos citar las Escrituras, pero no sabemos cómo permitir que su carácter transforme nuestras respuestas emocionales. Hemos aprendido la fe, pero no hemos aprendido el camino de su autor. Precisamente por eso, Jesús centró su invitación más personal en las cualidades de la mansedumbre y la humildad. No porque estos rasgos nos hagan impresionantes religiosamente, sino porque son precisamente lo que nos hace espiritualmente completos. La mansedumbre calma las tormentas de la ansiedad. La humildad desmantela sistemáticamente la fortaleza de la inseguridad. Su manera de manejar la presión, la tentación, la crítica, el rechazo y las expectativas se convierte en el modelo divino para nuestra propia estabilidad emocional. Vivió con multitudes que lo acosaban constantemente, enemigos que lo perseguían sin descanso, discípulos que lo malinterpretaban constantemente y fuerzas espirituales que se le resistían activamente. Sin embargo, vivió con una profunda serenidad, una firmeza profunda, una tranquilidad palpable que nuestro mundo moderno casi ha olvidado por completo. No se apresuró, no entró en pánico, no actuó buscando aprobación, simplemente descansó en el amor inquebrantable del Padre. Y nos invita a aprender ese mismo ritmo vivificante. Esto es de suma importancia para nuestra salud mental y emocional. La ansiedad crece en el terreno donde nuestra identidad es inestable. La depresión se profundiza donde permitimos que la desesperanza se convierta en nuestra identidad. La vergüenza prospera en los rincones ocultos del corazón, que nunca se han sentido verdaderamente vistos ni comprendidos. El agotamiento se multiplica en la vida de quienes se esfuerzan por ganar lo que ya se les ha dado libremente. Pero conocer a Jesús confronta directamente cada una de estas fracturas psicológicas con la verdad divina. Cuando empiezas a conocer su gentileza, dejas de castigarte con el martillo del perfeccionismo. Cuando conoces su humildad, dejas de luchar desesperadamente por la validación externa. Cuando conoces su compasión, dejas de ahogarte en el mar de la autocondenación. Cuando conoces su paciencia, dejas de entrar en pánico por el tiempo de tu vida. Cuando conoces su descanso, dejas de actuar para la aceptación de los demás. Jesús no solo sana la mente, la reconstruye completamente desde los cimientos. Por eso, Mateo 11, 28 a 30 no es un versículo que habla de evadir responsabilidades ni del trabajo. Se trata de liberarse de la pesadez interna que hace que el trabajo se sienta abrumador. La frase «hallaréis descanso para vuestras almas» evoca directamente Jeremías 6:16, donde Dios le dice al pueblo de Israel que el verdadero descanso proviene de andar en sus antiguos caminos. Jesús toma esa promesa fundamental y la centra por completo en sí mismo. Dice: mi manera de vivir, mi postura, mi corazón, esto restaurará el vuestro. Y es por eso que la psicología moderna afirma cada vez más lo que las Escrituras han proclamado durante siglos. La sanación más profunda no proviene de escapar del dolor, sino de redefinir nuestra identidad. Jesús no solo reduce nuestro estrés, reescribe nuestra alma. Considere cómo Jesús mismo afrontó los momentos abrumadores. Cuando la multitud lo acosaba, se retiraba a un lugar tranquilo para orar. Cuando sus discípulos le fallaban, los corregía sin avergonzarlos. Cuando sus enemigos lo acusaban, respondía con sabiduría divina en lugar de ansiedad defensiva. Cuando el sufrimiento lo aplastó en el huerto de Getsemaní, presentó su profunda angustia con sinceridad ante el Padre. No es un modelo de negación, represión
ni supresión emocional. Es un modelo de verdad en medio de la tensión, paz en medio de la presión, entrega en medio del dolor y confianza en medio de la crisis. Cuanto más lo conocemos, más aprendemos a vivir con un alma centrada y plena, en lugar de con un alma fragmentada y reactiva. Pero quizás la evidencia más clara de este poder sanador proviene de las vidas de aquellos a quienes Jesús sanó. La mujer con el flujo de sangre no solo fue sanada físicamente de su hemorragia. Jesús la llamó hija, restaurando por completo su identidad perdida. El endemoniado que vivía en las tumbas no solo fue liberado de los malos espíritus, fue encontrado vestido y recobró su sano juicio. María Magdalena no solo fue perdonada de sus pecados, fue invitada a una vida con propósito como testigo clave de su resurrección. Zaqueo no solo fue redimido de su avaricia, recuperó su dignidad y su lugar en la comunidad. Cada encuentro con Jesús reordena el mundo emocional de los quebrantados. Él toca los lugares donde la vergüenza ha enterrado más profundamente. Él dignifica a las personas que el mundo rechaza con mayor rapidez. Estabiliza el corazón donde el miedo ha temblado durante años. Reconstruye las mentes fracturadas dándoles un nuevo centro inquebrantable, Él mismo. Así que cuando Jesús dice, «Aprended de mí», lanza la invitación más contracultural imaginable en nuestra era de autoayuda y trucos de vida. Dice, deja de intentar arreglar tu vida aprendiendo nuevas técnicas. Arréglala aprendiendo de mí. No trucos de productividad, ni estrategias de autoayuda, ni listas de verificación religiosas. Yo, mi postura, mi presencia, mi paz, mi humildad, mi confianza inquebrantable en el Padre, mi manera de manejar la decepción, la traición, el conflicto, el sufrimiento, la presión y el propósito. Tu sanación no se encuentra en lo que haces, se encuentra en a quién aprendes. Y aquí está la verdad que derrumba toda esta reflexión. La mayoría de los creyentes están agotados, no porque la vida sea intrínsecamente pesada, sino porque la llevan con el corazón equivocado. Si estás listo para resistir la formación del mundo y alinearte con el corazón de Jesús, suscríbete a este canal. Que este acto sea tu declaración de que estás entrando en una alineación profética con Cristo, eligiendo su formación por encima del ruido del mundo. Si conocer el corazón de Jesús es la clave para transformar nuestra estabilidad emocional, entonces llegamos a un misterio más profundo. Conocer a Jesús es el motor mismo de la verdadera formación espiritual. No se trata de rendimiento espiritual, comportamiento religioso, manejo del pecado ni mejora moral. Se trata de formación, la transformación profunda y sobrenatural de una vida humana desde adentro hacia afuera, a la semejanza misma de Cristo. Y este es el punto donde muchos creyentes malinterpretan por completo la naturaleza del discipulado. Intentamos crecer simplemente esforzándonos más. Intentamos cambiar corrigiendo los síntomas externos de nuestra fragilidad. Intentamos madurar forzando nuestro comportamiento para que se ajuste a un conjunto de reglas. Pero Jesús enseña algo radicalmente diferente. Un camino que no se trata de esfuerzo, sino de conexión. No te vuelves como yo por pura fuerza de voluntad, implica. Te vuelves como yo a través del aprendizaje. La formación espiritual no es principalmente lo que haces por Dios. Es lo que Dios forma en ti al unirte intencionalmente al ritmo, la postura y el corazón de su Hijo. Por eso Jesús no ordenó, esfuérzate más por ser amable, sino que invitó, aprende de mí. No dijo, esfuérzate por ser humilde, sino, aprende de mí. No instruyó, produce más fruto, sino que prometió,
permanece en mí. No ordenó la transformación como una tarea a alcanzar. Invitó a la imitación mediante la proximidad. En el reino de Dios, el fruto no crece con el esfuerzo, sino con la permanencia. Y permanecer no es nada más ni nada menos que aprender la forma de ser de Jesús. Cuanto más estudias diligentemente sus reacciones, su tono de voz, sus motivos, sus prioridades, su compasión, su perseverancia y su relación íntima con el Padre, más el Espíritu Santo comienza a formar esos mismos rasgos en ti. Te conviertes en lo que contemplas. Empiezas a reflejar a quien estudias. Empiezas a reflejar el corazón en el que meditas. El concepto de muerte al yo, lo que los teólogos llaman mortificación, es fundamental en este proceso. Basada en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La mortificación es el proceso activo, impulsado por el Espíritu, de eliminar el pecado de raíz. No es una forma de autocastigo ni masoquismo. Es la extirpación quirúrgica del cáncer del pecado para que la vida de Cristo pueda florecer en su lugar. Sin embargo, los creyentes modernos a menudo intentamos lo imposible. Intentamos imitar a Jesús sin tomarnos el tiempo para aprender verdaderamente de Él. Intentamos ser pacientes sin aprender de su profunda ternura. Intentamos vivir en pureza sin aprender de su intimidad con el Padre. Intentamos ser valientes sin haber aprendido de su profunda dulzura. Intentamos buscar la santidad sin aprender primero de su humildad radical. No es de extrañar que tantos cristianos se sientan eternamente estancados espiritualmente. Nos dedicamos a la imitación sin aprender. Intentamos dar fruto sin tener raíces. Esta desconexión fundamental explica por qué tantos creyentes oscilan entre temporadas de intensa pasión espiritual un mes y un agotamiento total al siguiente. Se apoyan en fuentes inconsistentes como la fuerza de voluntad, la emoción, la inspiración temporal o la culpa. Ninguna de estas es capaz de producir un cambio duradero y significativo. La verdadera transformación ocurre solo cuando el mundo interior de Jesús comienza a reemplazar sistemáticamente el mundo interior del yo. Sucede cuando el Espíritu forma a Cristo en ti, lenta, constante y silenciosamente, como escribe Pablo en Gálatas 4:19. Es cuando los impulsos de la carne comienzan a perder su dominio ante los impulsos de la gracia. Es cuando las reacciones que antes provenían de la ansiedad comienzan a fluir, en cambio, desde una profunda paz. Es cuando el perdón se convierte en tu instinto predeterminado porque has conocido el corazón mismo del perdonador. Es cuando la humildad se vuelve natural porque has vivido en estrecha proximidad con el humilde. La formación espiritual no es una carrera a toda velocidad. Es una escultura lenta y metódica, una remodelación, una reorientación y una reestructuración completa del alma. Toda práctica espiritual, oración, lectura de las Escrituras, meditación, ayuno, silencio, soledad, adoración y servicio, se vuelve poderosa solo cuando se basa en este único objetivo final: aprender el corazón de Jesús hasta que su corazón se convierta en tu lengua materna. Tomemos la oración, por ejemplo. Muchos creyentes la consideran un espacio transaccional para solicitar los resultados deseados. Pero Jesús oró principalmente para alinear su corazón con el del Padre. En el huerto de Getsemaní, no oró para evitar el dolor de la cruz, oró para someter su voluntad a ella. Cuando los creyentes aprenden a adoptar esta postura, la oración deja de ser un lugar de presión y esfuerzo para convertirse en un lugar de formación. Moldea el corazón orante a semejanza del Hijo que se arrodilló ante el Padre con lágrimas y una confianza inquebrantable.
O pensemos en cómo abordamos las Escrituras. Algunos las leen para obtener información, otros para munición en debates, otros las leen por un sentido de mérito espiritual. Pero Jesús nos invita a leerlas para transformarnos. Cada historia, cada enseñanza, cada encuentro con Cristo en los Evangelios se convierte en un espejo en el que podemos examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si nuestras reacciones se asemejan a las suyas. Aprender las Escrituras no se trata, en última instancia, de volverse más inteligente. Se trata de volverse más sensible, más profundo y más verdadero. Se trata de estudiarlo hasta que su perspectiva se convierta en la lente a través de la cual vemos el mundo. El servicio funciona de la misma manera. Muchas personas sirven en la iglesia para sentirse necesarias o importantes, pero Jesús liberó a los creyentes de su seguridad, no de la inseguridad. Cuando los creyentes aprenden de su humildad, el servicio se convierte en una fuente de alegría en lugar de una carga, en un acto de compasión en lugar de una actuación, y en una expresión de adoración en lugar de un simple trabajo. Y el perdón, quizás la disciplina más difícil de todas, solo se hace posible cuando aprendemos de aquel que perdonó a sus verdugos desde la cruz. Jesús no perdonó porque fuera fácil, perdonó porque el perdón era una extensión de su propia naturaleza. Cuando estudiamos su corazón, dejamos de ver el perdón como una transacción dolorosa y comenzamos a verlo como la abundancia natural de Cristo formándose en nosotros. Por eso la verdadera formación espiritual no es mecánica, sino profundamente relacional. No puedes crear la semejanza con Cristo mediante un programa. Solo puedes recibirla al caminar con Él, al entregarte a Él y al aprender de Él día a día. Su vida se convierte en el modelo divino que el Espíritu traza en el lienzo de tu alma. Y con el paso de los meses, años y décadas, algo sobrenatural comienza a suceder. Tus instintos cambian, tu tono cambia, tus valores cambian, tus reacciones cambian, tus deseos cambian y tu propia identidad cambia. Ya no eres simplemente intentando ser como Cristo, eres devenir como Cristo. Y el mundo a tu alrededor empieza a notarlo. No porque prediques con fuerza ni te comportes impecablemente, sino porque la fragancia de Jesús empieza a emanar de tu vida en los momentos más tranquilos y cotidianos, en cómo le hablas a tu cónyuge, en cómo tratas a un desconocido en el supermercado, en cómo manejas los conflictos, en cómo soportas las decepciones, en cómo perdonas las ofensas, en cómo respondes al estrés y en cómo amas a tus enemigos. La gente empieza a verlo en ti incluso cuando no hablas de él. Este es el objetivo final del discipulado. Este es el profundo significado de «aprended de mí». No es actividad religiosa ni conformidad moral. Es formación. El nacimiento lento y constante del corazón de Jesús en el tuyo. Si la formación espiritual es la formación lenta e intencional del corazón humano a la semejanza de Jesús, entonces debemos enfrentar la realidad aleccionadora de este momento particular en la historia. Un gran número de cristianos están siendo formados, pero no por Cristo. La formación no es un proceso opcional. Nos está sucediendo todo el tiempo. La única pregunta real es ¿quién o qué te está formando? Cuando miras el panorama espiritual hoy, no ves una iglesia que se dedique principalmente a aprender de Jesús. En cambio, ves creyentes que están siendo moldeados por tribus políticas, por algoritmos de redes sociales, por indignación tribal, por respuestas a traumas no sanados, por movimientos culturales, por narrativas basadas en el miedo y por las presiones del desempeño religioso.
La crisis no es que las personas se estén alejando de Jesús, es que están siendo discipuladas activamente por fuerzas que no se parecen en nada a Él. Se puede ver en las redes sociales, donde muchos creyentes imitan el tono iracundo y divisivo de la cultura mucho más que reflejar el temperamento apacible de Cristo. La indignación moldea su voz más que la amabilidad. El miedo moldea su cosmovisión más que la verdad. El orgullo moldea sus interacciones más que la humildad. Se ve en iglesias donde la identidad se construye en torno a líderes carismáticos y con personalidad, pero no en torno a la mansedumbre de Jesús. Se ven creyentes que pueden debatir teología compleja durante horas, pero no se atreven a disculparse ni a perdonar. Se ve en cristianos cuya cosmovisión se forma más por los canales de noticias por cable que por el Sermón del Monte. Y se ve en aquellos que proclaman el nombre de Cristo con los labios, pero reaccionan igual que el resto del mundo cuando cualquier presión real golpea sus vidas. Por eso, el mandato de Jesús, «Aprended de mí», impacta como un rayo en nuestra generación. Revela cuánto hemos aprendido de todos y de todo, menos de Él. Los discípulos modernos suelen formarse más mediante un discipulado digital que mediante un aprendizaje divino. Pasan mucho más tiempo absorbiendo las emociones, actitudes, miedos y polarizaciones del mundo digital que absorbiendo la gentileza, la humildad y el descanso de Jesús. Y lenta, sutil, casi imperceptiblemente, sus almas se moldean a la imagen del mundo. Ansiosas, reactivas, defensivas, autoprotectoras, crónicamente ofendidas, espiritualmente superficiales y emocionalmente frágiles. Aquí radica la tragedia más profunda. Muchos cristianos confunden esta formación cultural con madurez espiritual. Creen que la valentía es lo mismo que la dureza, cuando Jesús demuestra que la verdadera valentía es decir la verdad con amor. Creen que la rectitud es lo mismo que la superioridad, cuando Jesús demuestra que la verdadera rectitud se compone de misericordia y pureza de corazón. Creen que la autoridad espiritual significa dominio, cuando Jesús muestra que toda autoridad verdadera se basa en el servicio. Creen que el discernimiento es lo mismo que la sospecha, cuando Jesús muestra que el verdadero discernimiento es la compasión arraigada en la verdad. Creen que la santidad significa separarse de los pecadores, cuando Jesús modela una santidad que se define por la presencia sin concesiones. Creen que el éxito se mide por la influencia, cuando Jesús muestra que el éxito se mide por la obediencia. Esta confusión generalizada revela cuán lejos se ha desviado la Iglesia moderna de su tarea primordial, conocer el corazón de su Señor. En lugar de permitir que Jesús defina a Dios por ellos, muchos creyentes permiten que su trauma lo defina. En lugar de permitir que Jesús defina la humildad, permiten que la cultura defina la fortaleza. En lugar de permitir que Jesús defina el amor, permiten que sus personalidades definan sus relaciones. En lugar de permitir que Jesús defina la verdad, permiten que sus ideas políticas definan sus convicciones. En lugar de permitir que Jesús defina su identidad, permiten que la comparación social y una profunda inseguridad moldeen su alma. El resultado es un cristianismo a menudo ruidoso pero no amoroso, informado pero no transformado, activo pero no arraigado, convencido pero no compasivo, correcto en sus doctrinas pero no cristiano en su carácter. Y el mundo observa esta confusa mezcla de pasión y orgullo, y se hace la misma pregunta que una vez provocaron los fariseos: ¿dónde está tu Padre? Porque las personas reconocen al Padre cuando ven al Hijo,
y cuando no ven al Hijo en nosotros, tampoco pueden reconocer al Padre en nosotros. Sin embargo, Jesús mismo nos da el antídoto: aprended de mí. Estas 3 palabras no son sentimentales, son revolucionarias. Aprender de Jesús es resistir activamente la formación del mundo. Aprender de Jesús es confrontar las partes de nosotros mismos que han sido moldeadas por el miedo, el orgullo, la ambición, viejas heridas y la cultura circundante. Aprender de Jesús es renunciar a las falsas identidades que hemos acumulado a lo largo de la vida y reclamar la única identidad verdadera que tiene el poder de transformarnos por dentro y por fuera: un discípulo. No un discípulo de un movimiento, ni de una ideología, ni de una denominación, ni de una personalidad, sino de Jesús. Aquí es donde la invitación se vuelve intensa e inevitablemente personal. Aprender de Jesús nos exige preguntarnos con valentía: ¿la voz de quién moldea mis reacciones? ¿Los valores de quién moldean mis decisiones? ¿El temperamento de quién moldea mis emociones? ¿Las heridas de quién moldean mis relaciones? ¿Las prioridades de quién moldean mi enfoque? ¿El reino de quién moldea mi identidad? La razón por la que la mayoría de los creyentes están espiritualmente agotados no es porque le hayan fallado a Dios, sino porque lo han aprendido todo menos a Él. Han aprendido el miedo de las heridas de su infancia, la ira de la cultura, la actitud defensiva de los traumas del pasado, la prisa de la sociedad, la presión de la religión, la vergüenza de las expectativas poco realistas y la inseguridad de la comparación constante. Pero aún no han aprendido lo demás: la mansedumbre, la paciencia, la humildad y la confianza de Jesús. Pero aquí está la buena noticia: en el mismo momento en que comienzas a conocerlo verdaderamente, en el momento en que decides centrar tu identidad en su corazón en lugar del ruido ensordecedor del mundo, todo comienza a cambiar. Las tormentas de la vida no se detienen, pero tú dejas de ahogarte en ellas. Las presiones no terminan, pero dejas de desmoronarte bajo ellas. Los conflictos no desaparecen, pero dejas de reaccionar desde una posición de dolor. Las ansiedades no desaparecen, pero dejas de vivir como si estuvieras solo. Aprender de Jesús no es escapar de la realidad, es alinearse con ella. No es debilidad, es la fuente de la verdadera fortaleza. No es ingenuidad, es la forma más alta de sabiduría. No es pasividad, es la forma más poderosa de formación espiritual. Si aprender de Jesús es el único camino verdadero hacia la transformación, entonces nos vemos obligados a enfrentar la verdad más incómoda de todas. No podemos llegar a ser como Jesús sin antes morir a las partes de nosotros mismos que se le resisten activamente. No puedes aprender la humildad de Cristo mientras te aferras desesperadamente a tu orgullo. No puedes aprender su dulzura mientras proteges con fiereza tu propia dureza. No puedes aprender su perdón mientras alimentas meticulosamente tu resentimiento. No puedes aprender su compasión mientras alimentas continuamente tu juicio. No puedes aprender su paciencia mientras honras con orgullo tu propia impaciencia. Algo dentro de nosotros debe morir para que algo de él pueda vivir verdaderamente en nosotros. Este es el costo del discipulado que la mayoría de los cristianos modernos intentan evitar, no porque no amen genuinamente a Jesús, sino porque no reconocen plenamente cuán profundamente su viejo yo, su naturaleza carnal, ha moldeado su identidad. Cuando Jesús dijo: «Tomen mi yugo sobre ustedes», no solo nos estaba llamando a una mayor actividad religiosa, nos estaba llamando a la muerte de nuestra vieja identidad. El yugo es una metáfora judía clásica para la sumisión,
más comúnmente a la Torá, la ley. Al decir, «Tomá mi yugo», Jesús está haciendo la audaz afirmación de ser la Torá viviente. Estar unido a Él es reconocer su señorío sobre cada aspecto de la vida, nuestro ritmo, nuestra dirección y nuestro propósito. Un yugo es símbolo de entrenamiento, de rendición y de renunciar a nuestra férrea independencia. Tomar su yugo es declarar: mis propios caminos son insuficientes, mis instintos naturales no son fiables, no puedo confiar en mis reacciones instintivas, debo aprender una forma completamente nueva de ser humano. Esto apunta a la doctrina de santificación por gracia, así como somos salvos por gracia, también somos transformados por ella. En última instancia, no nos transformamos por fuerza de voluntad, nos sumergimos en el río de la gracia mediante prácticas espirituales y permitimos que el Espíritu erosione nuestras durezas, moldeándonos a la imagen del Hijo. Este proceso de aprendizaje nos exige desprendernos de las fuerzas internas que luchan contra el carácter de Cristo. La cruz no es solo algo que Jesús cargó por nosotros, es algo que nos instruye a llevar tras Él. Esto se debe a que la crucifixión es el origen de la transformación. Los propios discípulos son ejemplos contundentes de cómo es esta muerte al yo. Pedro tuvo que morir a su bravuconería impulsiva, a su ilusión de autosuficiencia y a su desesperada necesidad de demostrar su valía. Solo después de esa muerte pudo liderar con verdadera humildad, en lugar de desde su ego. Juan tuvo que morir a su orgullo desmedido, a su instinto de venganza y a su ardiente deseo de posición y prestigio. Solo entonces pudo transformarse en el apóstol del amor. Mateo tuvo que morir a su codicia, a su desconfianza hacia los demás y a su hábito de autoprotección. Solo entonces pudo convertirse en un heraldo de la infinita misericordia de Dios. María Magdalena tuvo que morir a la vergonzosa identidad que su pasado le había asignado. Solo entonces pudo convertirse en la primera testigo de la resurrección. Y Pablo, el ejemplo más dramático de todos, tuvo que morir a su superioridad religiosa, a su arrogancia intelectual y a su celo sin conocimiento, para que Cristo pudiera transformarlo en un vaso de pura gracia. En cada uno de estos casos, Jesús no se limitó a añadir nuevas virtudes a sus viejas personalidades. Les quitó sistemáticamente sus viejas identidades. La transformación no consiste en cubrir nuestro viejo yo con Cristo. Se trata de permitir que Cristo lo desmantele por completo. Esto explica por qué tantos creyentes se sienten estancados en su fe. Desean la paz de Cristo sin renunciar a su necesidad de control. Desean su gozo sin renunciar a su amargura. Desean su propósito sin renunciar a sus propios intereses. Desean su amor sin estar dispuestos a crucificar su ego. Pero la vida de Cristo simplemente no puede coexistir con el dominio del yo. Uno debe ceder. Algo debe morir. Esta muerte no es teórica. Toca los aspectos más prácticos y personales de nuestra vida. Significa renunciar al supuesto derecho a tomar represalias cuando nos hacen daño. Significa renunciar a la necesidad compulsiva de tener la razón en cada discusión. Significa renunciar al instinto de defender nuestra imagen pública a toda costa. Significa renunciar al deseo de controlar los resultados y a los demás. Significa renunciar a la inseguridad que nos lleva a manipular nuestras relaciones. Significa renunciar al perfeccionismo que nos entierra bajo una montaña de vergüenza. Significa renunciar a la falta de perdón que ha mantenido nuestros corazones encadenados durante años. Aprender de Jesús nos exige descubrir las heridas que hemos ocultado, los miedos que hemos normalizado,
las mentiras que hemos creído y los hábitos que hemos creado para protegernos, y luego permitirle que los rompa todos. Pero aquí está la profunda misericordia de Jesús. Nunca te pide que crucifiques nada que no tenga la plena intención de resucitar. Cuando te llama a morir a tu orgullo, te resucita en su humildad. Cuando te llama a morir a tu miedo, te resucita en su valentía. Cuando te llama a morir a tu autoprotección, te resucita en su confianza. Cuando te llama a morir a tu amargura, te resucita en su amor. Cuando te llama a morir a tu necesidad de control, te resucita en su descanso. Cada entrega se convierte en una semilla. Cada muerte se convierte en una puerta. Cada parte del yo que abandonas se convierte en un nuevo espacio abierto para que Cristo more más profundamente en ti. Por eso el sufrimiento desempeña un papel tan central e inevitable en la formación espiritual. No porque Dios se deleite en nuestro dolor, sino porque el sufrimiento tiene una forma única de desarmar las falsas identidades a las que nos aferramos con tanta desesperación. Despoja nuestras ilusiones de fortaleza, revela nuestros ídolos ocultos, confronta nuestro orgullo obstinado, suaviza nuestras defensas y da paso a que la gracia realice su obra más profunda y transformadora. El sufrimiento no nos santifica automáticamente, pero la entrega en medio del sufrimiento sí. Las tormentas de la vida tienen un propósito divino: revelar lo que debe morir en nosotros para que la vida de Cristo pueda resucitar en su lugar. Sin embargo, Jesús nunca nos impone esta transformación. Nos invita a ella. Aprended de mí. No dice, sed como yo mañana. No ordena, dejad de fallar de inmediato. En cambio dice, camina conmigo. Deja que mi corazón moldee el tuyo. Deja que mi humildad te ablande. Deja que mi dulzura te fortalezca. Deja que mi amor te abra y te reconstruya por completo. El costo es innegablemente real, pero también lo es la recompensa. Cristo formado en nosotros, la esperanza de gloria. Y ahora, la pregunta se presenta ante cada creyente con una claridad penetrante y santa. ¿Qué parte de mí debe morir para que Cristo pueda vivir más plenamente en mí? ¿Es mi orgullo, mi miedo, mi ira, mi resentimiento, mi autosuficiencia, mi actitud defensiva, mi vergüenza, mi control? El aprendizaje al que Jesús te invita no es intelectual, es transformador. Y la transformación siempre va precedida de la crucifixión. Todo camino con Jesús llega a una encrucijada, un momento decisivo en el que el creyente debe elegir si su fe se quedará en un mero acuerdo intelectual o se convertirá en un aprendizaje real y vivido. Esta reflexión final es esa encrucijada, porque todo lo que Jesús dijo en Mateo 11, 28 a 30 se dirige hacia una invitación singular, un mandato supremo, un llamado sagrado que se ha susurrado a lo largo de 2000 años de historia humana. Aprende de mí. No solo estúdiame, no solo admírame, no solo haz referencia a mí. Aprende de mí, absorbe mi ser, camina conmigo. Deja que mi corazón se convierta en tu corazón. Deja que mi forma de ser en el mundo se convierta en tu forma de ser. Deja que mi humildad rompa el poder de tu orgullo. Deja que mi gentileza calme la tormenta de tu ansiedad. Deja que mi descanso reemplace la abrumadora pesadez que has cargado durante toda tu vida. Esta invitación no es pequeña, no es casual y no es opcional para quienes lo sigan. Es la esencia misma del cristianismo, porque puedes creer en todas las doctrinas correctas y aún así vivir con el corazón equivocado. Puedes predicar la verdad y aún así herir a la gente con tu tono. Puedes asistir a la iglesia fielmente cada semana y aún así llevar un alma llena de temor. Puedes saberte las escrituras de memoria
y aún así permanecer completamente inafectado por la ternura de quien las inspiró. Pero no puedes aprender de Jesús, aprender de verdad de Él, sin ser transformado fundamentalmente desde dentro. Su personalidad es transformadora, su presencia es reformadora, su corazón es restaurador, su humildad es contagiosa, su gentileza es estabilizadora, su descanso es sanador y su invitación es implacable. Todo el Evangelio se resume en esta realidad. Jesús no solo quiere salvarnos del infierno, quiere formarnos para el cielo, desde ahora. No quiere aficionados que aplaudan desde la grada, quiere aprendices que se ensucien las manos. No quiere admiradores, quiere imitadores. No quiere consumidores de bienes religiosos, quiere compañeros de camino. El cristianismo no es el estudio de Cristo, es la formación de Cristo en el creyente. Y esto significa que cada tormenta, cada retraso, cada oración sin respuesta, cada avance, cada decepción, cada experiencia cumbre y cada valle oscuro han sido parte de un currículo divino con un solo objetivo: aprender de Él. Y sin embargo, la tragedia de la fe moderna es que muchos creyentes se conforman con la proximidad sin transformación. Siguen a Jesús externamente, mientras se resisten a Él internamente. Desean sus milagros, pero no su mentalidad. Desean sus bendiciones, pero no su corazón. Desean su salvación, pero no su entrega. Pero Jesús se encuentra al borde del agotamiento del mundo, nuestro agotamiento, y extiende sus manos con una ternura radical e incondicional. Vengan a mí, aprendan de mí, y hallarán descanso para sus almas. No promete una vida sin peso, promete un alma que ya no está aplastada por Él. No promete la eliminación de todas las responsabilidades, promete la eliminación de la lucha ansiosa. No promete un escape de las dificultades, promete su propio corazón gentil y humilde latiendo dentro del tuyo. Por eso el discipulado no es un programa, sino una postura. No es una lista de verificación, sino un compañerismo. No es una lección, sino una vida. Cuando Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes, está diciendo, caminen a mi lado tan cerca que mi ritmo se convierta en el suyo, que mis pasos regulen su paso, que mi voz sea su ancla en la tormenta, que mi corazón les enseñe a vivir de verdad. Este es el aprendizaje espiritual. Esta es la transformación del alma. Este es el cristianismo que Jesús realmente ofreció, no la religión frenética, ansiosa y performativa que muchos hemos heredado. Y en el momento en que aceptas esa invitación, algo sobrenatural comienza a desplegarse. Las partes de ti que una vez gobernaron tu vida, inseguridad, miedo, ira, control, vergüenza, comienzan a perder su autoridad. El Espíritu, lenta y pacientemente, forma a Cristo en ti. Tus reacciones se suavizan, tu postura se estabiliza, tus relaciones comienzan a sanar, tus decisiones ganan claridad, tu identidad encuentra su ancla, tu descanso se profundiza, comienzas a vivir desde un lugar de plenitud, en lugar de reactividad, desde un lugar de amor, en lugar de miedo, desde un lugar de humildad, en lugar de esfuerzo. Comienzas a parecerte a aquel que has pasado tu vida aprendiendo. Y un mundo hambriento de autenticidad comienza a reconocerlo en ti. Esta es la belleza y el precio del discipulado. Jesús se entrega por completo a cualquiera que esté dispuesto a aprender de Él, pero pide todo tu ser a cambio. No tu desempeño, ni tu perfección, ni tu pretensión, solo tú, tu mente, tu corazón, tus motivos, tus heridas ocultas, tus miedos no expresados, tus anhelos silenciosos, tu humanidad sin pulir. Él quiere moldearlo todo con su dulzura, su humildad, su amor y su descanso. Hoy sigue diciendo, aprende de mí
y esa invitación es la puerta a la vida para la que siempre fuiste creado. Así que ahora, la pregunta final se presenta ante ti con un peso sagrado. ¿Seguirás admirando a Jesús desde la distancia o te entregarás por completo a su corazón? Todo lo escrito aquí conduce a este momento, porque el descanso no se encuentra en la autoayuda, la paz no se encuentra en la productividad, la transformación no se encuentra en el esfuerzo, se encuentra en aprender de Él. Si este mensaje te ha abierto los ojos y te ha conmovido, suscríbete, dale a me gusta, compártelo y visita deepbibletories.com para acceder a devocionales y libros electrónicos que te ayudarán a continuar este camino, no solo creyendo en Jesús, sino siendo verdaderamente como Él. La invitación sigue en pie. La decisión es tuya. Aprende de Él. Antes de irte, graba esta palabra en tu espíritu. Al darle me gusta a este video, no solo interactúas con el contenido, le declaras tu sí al Señor. Activas el flujo del favor de Dios en tu camino de transformación, abriendo tu corazón para recibir la gracia de conocer su corazón. Y no dejes que esta unción se detenga contigo. Al compartir esta palabra profética, estás generando un gran avance en tu red. Te estás asociando con el Espíritu Santo para llevar esta misma invitación a conocer el corazón de Jesús a un mundo que anhela descanso. Sé quien libere esta transformación hoy. Antes de terminar este mensaje, necesitas escuchar esto con claridad. Fuiste guiado hasta aquí por guía divina. Esto no es casualidad. No es casualidad. El arcángel Miguel dirigió este mensaje directamente a ti. Él te llama a un espacio protegido y bendecido donde los milagros crecen, las puertas se abren y la ayuda divina llega con rapidez. Esta verdad es simple y poderosa. Cuando sigues este llamado, las bendiciones no llegan por sí solas, sino que se multiplican. Se derraman en cada área de tu vida con fuerza y claridad. En este momento, el arcángel Miguel te brinda acceso directo a enseñanzas sagradas, protección espiritual y guía ocultas al mundo. Este es tu momento para entrar en un círculo elegido para quienes están listos para el crecimiento espiritual, el apoyo divino y avances acelerados. No dejes pasar este momento sagrado. Tu avance ya ha comenzado. Lo único que tienes que hacer es dar un paso adelante. Pulsa el enlace en la descripción e ingresa al círculo íntimo del arcángel Miguel para que nunca te pierdas los mensajes que están destinados específicamente para tu vida, tu camino y tu destino. Si sientes la necesidad de profundizar, el enlace también está en el comentario fijado. Y si tu corazón te guía a apoyar esta misión, encontrarás un enlace para Invítame a un café, siempre opcional, siempre apreciado. Da el paso ahora. Tu bendición te está esperando. Dale me gusta a este video, suscríbete y comenta, acepto, para darle la bienvenida a más luz divina en tu viaje.